Richard siempre había sido un hombre ocupado. Sus días estaban llenos de reuniones, llamadas, viajes y números. Tenía en sus manos una de las empresas más importantes del país y estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas, frías, como quien mueve fichas en un tablero. Pero todo eso perdió sentido el día que escuchó la palabra que ningún padre quiere escuchar: cáncer. Emily, su hija de apenas 6 años, había sido hasta entonces el centro de su mundo. Una niña risueña, de ojos brillantes y cabellos dorados, que corría por los pasillos de la mansión como si fueran su reino. Siempre llevaba consigo una muñeca con vestido azul y un lazo rojo en el cabello, su compañera inseparable. De pronto, la alegría de Emily comenzó a apagarse. Primero fueron los bostezos constantes, luego la fiebre que no cedía, y después las largas siestas que parecían robarle el tiempo de jugar. Los médicos hicieron pruebas una y otra vez. Richard gastó fortunas en laboratorios, hospitales y especialistas. Y aunque parte de él quería creer que solo era una gripe complicada, en el fondo sentía un miedo que no conocía. Finalmente, un doctor lo citó en su despacho. Con voz grave y mirada baja, pronunció la sentencia. Su hija tiene un cáncer raro y agresivo. Le damos, con suerte, 3 meses de vida. En ese instante, Richard sintió que el mundo se derrumbaba. Todo lo que había construido, los negocios, el dinero, la reputación, se volvió polvo. ¿De qué servía una fortuna de millones si no podía comprarle tiempo a su hija? Los días siguientes fueron una batalla sin descanso. Emily fue sometida a quimioterapia, inmunoterapia, transfusiones. Richard firmaba documentos, autorizaba tratamientos experimentales y movía influencias en todo el mundo. Si existía una oportunidad, él la tomaría. Pero con cada intento fallido, la esperanza se reducía. Emily, pese a su fragilidad, nunca dejó de sonreírle. A veces, mientras él lloraba en silencio, ella lo abrazaba y decía: «No llores, papi. Todo va a estar bien». El verdadero golpe llegó cuando los médicos, agotados, lo miraron a los ojos y dijeron la frase que quebró su alma. «Lo sentimos, no podemos hacer más». Richard, el hombre que podía comprar casi cualquier cosa, entendió que había algo que el dinero jamás le daría: la vida de su hija. En medio del dolor y las noches interminables en el hospital, había una presencia constante que parecía sostenerlo todo: Amara. Ella no era parte de la familia de sangre, pero sí del alma. Había llegado a la casa de Richard muchos años atrás, cuando Emily era apenas un bebé. En un inicio, solo era la empleada doméstica, alguien encargada de la limpieza, las comidas y los detalles cotidianos que nadie más quería atender. Pero con el tiempo, Amara se convirtió en mucho más. Era quien arrullaba a Emily cuando lloraba de madrugada, quien la llevaba al parque cuando Richard estaba en reuniones, quien le enseñaba canciones en otro idioma y juegos que parecían inventados solo para hacerla reír. Emily no tardó en darle un nombre especial: Mamá número 2. Y aunque al principio Richard lo tomó como una curiosidad graciosa, pronto entendió que ese vínculo era real, profundo y genuino. Amara había crecido en un hogar humilde, marcado por la pérdida. De niña había visto morir a su hermana menor por una enfermedad que nunca pudieron tratar. Esa herida la acompañó siempre. Desde entonces, había hecho una promesa silenciosa: si algún día tengo la oportunidad, no dejaré que otro niño sufra lo mismo. Cuando conoció a Emily, esa promesa se convirtió en propósito. En el hospital, mientras Richard hablaba con médicos y abogados, Amara estaba allí, al pie de la cama de Emily. Le contaba cuentos, le enseñaba oraciones y hasta inventaba historias mágicas en las que la niña era una princesa que vencía dragones con una sonrisa. Emily, frágil y cansada, escuchaba con los ojos cerrados y murmuraba: «Mami 2, contigo no tengo miedo». Y aunque Amara sonreía, por dentro se quebraba. Cada fiebre, cada caída de cabello, cada noche con dolor, se sentían como una puñalada. Sabía que no podía detener el paso de la enfermedad, pero también sabía que no podía rendirse. Richard, en su dolor, comenzó a ver lo que había ignorado durante años: que aquella mujer, a la que siempre consideró solo parte del personal, era en realidad un pilar fundamental en la vida de su hija. No eran los lujos, los doctores costosos ni los viajes en jet lo que sostenían a Emily, era la voz cálida y las manos firmes de Amara. El millonario, acostumbrado a resolver con dinero, empezó a notar algo que lo desconcertaba: frente a la ternura y fortaleza de Amara, él mismo se sentía pequeño. Un día, mientras veía cómo Emily dormía abrazada al brazo de Amara, pensó: «Ella no es mi empleada, es parte de mi familia. Tal vez la más importante». Ese vínculo invisible, hecho de amor, dedicación y sacrificio, pronto sería puesto a prueba. Porque Amara estaba dispuesta a arriesgarlo todo por cumplir su promesa y salvar a Emily.
Los médicos habían sido claros, a Emily le quedaban pocos meses de vida. La noticia cayó sobre Richard y Amara como un balde de agua helada. Y aunque ambos sufrían en silencio, Emily parecía aceptar la situación con la inocencia y la valentía que solo un niño puede tener. Una tarde, mientras jugaba con su muñeca en la cama del hospital, Emily miró a Amara y le dijo con voz suave: «Mami 2, ¿crees que pueda tener una fiesta de cumpleaños este año?». La pregunta sorprendió a todos. Los médicos intercambiaron miradas incómodas, Richard apretó los labios con fuerza, y Amara sintió un nudo en la garganta. Emily cumpliría 7 años en apenas unas semanas, pero la realidad era que los médicos no sabían si llegaría a ese día. Richard, tratando de contener las lágrimas, se inclinó hacia su hija y le respondió: «Claro que sí, princesa. Tendrás la fiesta más bonita de todas». Y así comenzó una carrera contra el tiempo. El hospital, normalmente un lugar de silencio y tensión, comenzó a transformarse. Amara y Richard decoraron la habitación con globos de colores, guirnaldas de papel y dibujos hechos por los amigos de Emily. Richard, acostumbrado a mover dinero para cerrar negocios, esta vez usó todos sus recursos para algo distinto: hacer sonreír a su hija. El día del cumpleaños, el pasillo del hospital se llenó de risas y pasos pequeños. Los compañeros de escuela de Emily llegaron con gorros de fiesta, pasteles caseros y dibujos hechos a mano. Los médicos y enfermeras, conmovidos, se unieron también. Emily, aunque débil, se levantó de la cama con ayuda de Amara y caminó unos pasos para recibir a sus amigos. Vestía un pequeño vestido blanco con flores rosadas, y en su cabeza llevaba una corona de papel dorado. Ese día, fue una reina. En medio de la música y los juegos improvisados, Emily tomó la mano de Amara y la llevó a un rincón. Sus ojos grandes, cansados pero llenos de ternura, se clavaron en los de ella. «Mami 2, dime la verdad, voy a vivir». El mundo pareció detenerse. La fiesta siguió a su alrededor, pero en ese instante, para Amara solo existían esos ojitos pidiendo una respuesta. Las lágrimas amenazaban con salir, pero Amara no quería que la niña viera miedo en su rostro. Se inclinó, acarició su cabello y le dijo con voz temblorosa pero firme: «Emily, no sé lo que va a pasar, pero lo que sí sé es que estoy aquí contigo. Y no te voy a dejar sola». Emily sonrió débilmente, como si esa respuesta fuera suficiente. La abrazó fuerte y le susurró al oído: «Si tú estás conmigo, yo no tengo miedo». Amara apretó los ojos para no llorar. Esa promesa que había hecho años atrás, cuando perdió a su hermana, volvió a arder en su corazón. No podía quedarse cruzada de brazos. No podía permitir que Emily se apagara sin luchar hasta el último aliento. Cuando todos se fueron y la habitación volvió a quedar en silencio, Amara se sentó en una silla y miró a Emily dormir. En su mente, la pregunta resonaba como un eco imposible de callar: «¿Voy a vivir?». Esa noche, Amara tomó una decisión. No sabía cómo, no sabía dónde, pero haría lo imposible. Encontraría una forma de salvar a Emily. Ya no era cuestión de trabajo ni de deber, era su hija del alma. Y así, mientras Richard aún buscaba respuestas en médicos y especialistas, Amara comenzó en secreto una búsqueda que la llevaría a descubrir algo que lo cambiaría todo. Aquella pregunta de Emily: «¿Voy a vivir?», no dejó de retumbar en el corazón de Amara. Cada noche, mientras la niña dormía, ella se quedaba despierta, con el celular en la mano, buscando respuestas que los médicos ya habían dado por imposibles. Richard, consumido por el dolor, seguía confiando únicamente en especialistas y tratamientos experimentales. Tenía acceso a los mejores hospitales del mundo, pero aún así, todas las puertas parecían cerradas. Amara, en cambio, no tenía dinero, ni contactos, ni influencias. Solo tenía una voluntad inquebrantable y un amor que no conocía límites. Amara empezó a leer sobre trasplantes. Encontró historias de niños salvados gracias a donantes vivos, sobre todo en trasplantes de hígado, ya que este órgano puede regenerarse. Entre esas lecturas descubrió algo que la hizo aferrarse a la esperanza: no hacía falta ser un familiar directo para ser compatible. Esa noche, sin decirle nada a nadie, pidió una cita en un laboratorio para hacerse las pruebas. Fue sola, sin consultar ni con Richard ni con los médicos del hospital. Cuando llegaron los resultados, el corazón le dio un vuelco: era compatible con Emily. Perfectamente compatible. Amara cayó de rodillas en su habitación, llorando en silencio. Sentía que el destino le estaba dando la oportunidad que no tuvo con su hermana. Al día siguiente, llevó los resultados al hospital, segura de que por fin había encontrado una salida. Pero los médicos fueron tajantes. «Lo sentimos. Usted no es un pariente consanguíneo. Legalmente no podemos autorizar la cirugía». Richard, al enterarse, se enfureció.
La idea de que Amara arriesgara su vida le parecía inaceptable. No. Ya has hecho demasiado. No arriesgarás tu vida. Si te pasa algo, Emily se quedará sin ti también. No lo permitiré. Pero Amara, tranquila, lo miró a los ojos y respondió con firmeza. Señor Richard, usted puede perder una empleada, pero Emily puede perderlo todo. Y yo no pienso dejar que eso pase. Richard quedó en silencio. Por primera vez, comprendió que aquella mujer no estaba hablando desde el deber, sino desde un amor tan fuerte como el suyo. Al ver que en ese hospital no la escucharían, Amara buscó otras opciones. Contactó a médicos en el extranjero, y después de muchos rechazos, encontró a uno dispuesto a intentarlo, el doctor Salim, un cirujano con experiencia en casos extremos. Él le dijo: es arriesgado. Muy arriesgado. Usted podría no sobrevivir. ¿Está segura de querer hacerlo? Amara respondió sin dudar. Mi vida ya tuvo sentido el día que conocí a esa niña. Si tengo que darla por ella, lo haré. Amara comenzó a organizar todo en secreto. Si llegaba el día y algo salía mal, Emily debía saber que nunca estuvo sola. Una noche, se sentó frente a un papel y escribió con letras temblorosas: Mi pequeña Emily, si algún día lees esta carta y yo no estoy contigo, quiero que recuerdes que mamá número 2 siempre te dijo que sí. Sí a la vida, sí a la esperanza, sí a tu sonrisa. Lucha, ríe, sueña, y cada vez que lo hagas, yo estaré contigo. Guardó la carta bajo la almohada de Emily. Esa fue la noche en que Amara dejó de ser la empleada y se convirtió, en silencio, en la heroína que estaba a punto de arriesgarlo todo. El día llegó antes de lo esperado. Richard había tenido que viajar por negocios urgentes, y aunque su corazón no quería separarse de Emily, confiaba en que sería solo por unas horas. Amara sabía que ese era el momento. No había más tiempo que perder. Con ayuda del doctor Salim, organizó el traslado en secreto. Emily fue llevada a la clínica bajo la excusa de un chequeo especializado. Durante el trayecto en avión, la niña iba dormida, abrazando su muñeca de vestido azul. Amara la miraba con ternura, acariciando su cabello. En su interior, una mezcla de miedo y decisión ardía como fuego. Sabía que tal vez no volvería a ver otro amanecer. Pero también sabía que, si lograba salvar a Emily, valdría la pena. La clínica era pequeña pero equipada. El doctor Salim y su equipo los esperaban. Amara firmó documentos, escuchó advertencias y aún así no dudó. Antes de entrar al quirófano, se inclinó sobre Emily, que estaba ya con la mascarilla de anestesia. Con voz temblorosa le susurró al oído: Si algún día me preguntas y dije que sí, la respuesta es siempre sí, mi amor. Luego, deslizó la carta bajo la almohada de la niña. Las puertas se cerraron. El corazón de Amara latía con fuerza, pero no había marcha atrás. La cirugía fue larga y complicada. El equipo luchaba no solo por la vida de Emily, sino también por la de Amara. Mientras tanto, Richard, al enterarse de lo sucedido, tomó el primer vuelo de regreso. Cuando llegó, lo recibieron con noticias que lo dejaron sin aliento. Señor, la operación está en curso. Está siendo muy difícil, pero aún hay esperanza. Por primera vez en su vida, Richard no tuvo poder alguno. Solo podía esperar. En una sala, Emily descansaba con el pequeño fragmento del hígado trasplantado. Su cuerpecito, tan frágil, luchaba con todas sus fuerzas. En otra sala, Amara estaba inconsciente, con el cuerpo exhausto tras la operación. Su vida pendía de un hilo. Richard entró, la vio conectada a cables y máquinas, y no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló a su lado, tomó su mano y murmuró: Perdóname, perdóname por no ver antes quién eras. Tú eres más madre para Emily que yo padre para ella. Las lágrimas cayeron sobre la cama, mientras Amara dormía en un silencio profundo. Tras interminables horas de espera, el doctor Salim salió del quirófano. Con una sonrisa cansada, pero sincera, anunció: ambas sobrevivieron. La cirugía fue un éxito. Richard cayó de rodillas, agradeciendo al cielo. Ese día, el millonario comprendió que ninguna fortuna del mundo podría igualar el sacrificio de una mujer que no tenía riquezas materiales, pero sí la mayor de todas, un corazón dispuesto a darlo todo. El hospital estaba en silencio aquella mañana. Richard llevaba horas sentado en la sala de espera, con el rostro entre las manos, orando como nunca lo había hecho. El doctor Salim había dicho que la cirugía había sido un éxito, pero la verdadera prueba recién comenzaba. El cuerpo de Emily debía aceptar el trasplante, y Amara tenía que resistir la recuperación. 3 días después, Richard entró a la habitación de su hija. Emily estaba acostada, pálida, pero respiraba con calma. A su lado,
Los monitores mostraban signos alentadores. Cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue buscar a Amara. ¿Dónde está mi mami 2? Susurró con voz débil. Richard tragó saliva, sin saber qué responder. Se inclinó y le acarició la frente. Ella está descansando, princesa. Te dio un regalo muy grande. Emily, con esa inocencia que desarma, sonrió y dijo. Sabía que diría que sí. Esa frase quedó grabada en el corazón de Richard como un sello eterno. Días más tarde, Amara finalmente despertó. Sus párpados pesaban, su cuerpo estaba débil, pero lo primero que escuchó fue la risa de Emily en la cama de al lado. Con un esfuerzo, giró la cabeza y vio a la niña sonriendo, con mejillas sonrojadas y un brillo nuevo en los ojos. Emily se soltó de la enfermera y corrió tambaleándose hacia ella. La abrazó como si quisiera fundirse con su pecho y le dijo: Mami 2, sigo viva. Gracias a ti. Amara rompió en llanto. Su promesa se había cumplido. Esta vez, se había podido salvar a la niña que amaba. Las semanas pasaron. Emily comenzó a recuperarse con una rapidez que sorprendía a todos. Sus análisis mostraban que el hígado funcionaba perfectamente y que el cáncer retrocedía. Por primera vez en meses, la esperanza llenaba cada rincón del hospital. Richard, conmovido, dejó de lado las llamadas de negocios. Pasaba los días al lado de su hija y de Amara, observando cómo esa relación de amor y sacrificio era lo que realmente sostenía a su familia. Una tarde, mientras veía a Emily caminar por el pasillo con pasos lentos pero firmes, pensó: todo lo que construí con dinero se puede perder. Pero este milagro, es eterno. Cuando dieron de alta a Emily y a Amara, el personal del hospital se reunió para despedirlas. Hubo aplausos, lágrimas y sonrisas. Richard, sin importarle lo que pensaran, abrazó a Amara frente a todos y le dijo con voz entrecortada: Gracias por darle a mi hija la vida que yo no pude comprar. Gracias por enseñarme lo que significa amar de verdad. Amara, con humildad, solo respondió: No fue un sacrificio, fue un regalo. Ese fue el verdadero milagro, no solo la recuperación de Emily, sino la transformación de todos los que estuvieron cerca de esa historia. Lo que comenzó como un secreto en una sala de hospital, pronto se convirtió en noticia. Primero fueron las enfermeras, que con lágrimas en los ojos compartían lo sucedido con sus compañeros. Después, un médico en conferencia mencionó el caso como un ejemplo de amor y coraje. Y en cuestión de días, la historia de Amara y Emily llegó a los titulares internacionales. Los periódicos la llamaron la mujer que dio vida 2 veces. Las cadenas de televisión hablaban de un amor más fuerte que la sangre. En redes sociales, millones compartían la frase de la carta que Amara había escrito antes de entrar al quirófano. Si no me despierto, recuerda que mamá dijo que sí. Esa línea se volvió un símbolo. Personas en diferentes idiomas la repetían como un recordatorio de lo que significa amar sin condiciones. Pero la historia no solo conmovió corazones, también despertó debates. ¿Por qué el hospital original había negado la posibilidad del trasplante? ¿Por qué las reglas daban más importancia a los vínculos legales que a los vínculos de amor y cuidado? Gobiernos y comités de salud comenzaron a revisar sus protocolos. Varios hospitales cambiaron sus normativas, aceptando donantes no solo por sangre o parentesco, sino también por lazos emocionales comprobados. El caso de Amara se convirtió en un precedente mundial, un acto de amor que ayudó a salvar, no una, sino incontables vidas después. Campañas de donación de órganos tomaron su nombre como bandera. Artistas pintaron murales con su historia. Escuelas usaron el relato para enseñar a los niños el valor del sacrificio y la empatía. Y aunque Amara nunca buscó fama ni reconocimiento, su ejemplo se volvió imposible de ignorar. La gente comenzó a decir: no todos los héroes usan capas. Algunos usan delantales, cocinan, limpian, cuidan, y aún así cambian el mundo. Mientras el mundo la llamaba heroína, Amara seguía con lo único que siempre había querido: sentarse en el jardín, ver a Emily correr, reír y crecer. Cuando alguien le preguntaba cómo se sentía al inspirar a millones, ella sonreía y respondía con sencillez: mi mayor premio es escuchar a Emily llamarme mamá. Y en esas palabras se resumía todo. El impacto más grande no estaba en las noticias ni en los congresos, sino en el corazón de una niña que ahora tenía futuro. Cuando Richard regresó a la mansión después de aquellas largas semanas en el hospital, la casa ya no era la misma. Las paredes que antes parecían frías, ahora estaban llenas de dibujos de Emily, globos que aún quedaban de su última fiesta y la risa que hacía tiempo se había apagado. La tragedia que casi destruyó su mundo se había convertido en una segunda oportunidad. Ya no eran solo un padre, su hija enferma y una empleada.
Ahora eran algo mucho más profundo, una familia reconstruida desde el amor, la gratitud y la entrega. Richard había pasado años huyendo al trabajo, refugiándose en reuniones y proyectos para no enfrentar su dolor. Pero después de ver lo que Amara hizo por Emily, algo cambió dentro de él. Ya no podía permitirse ser un padre ausente. Comenzó a trabajar menos, a dejar los viajes de negocios y a priorizar los desayunos con su hija, los paseos en el jardín y las pequeñas charlas antes de dormir. Descubrió que el verdadero éxito no estaba en las acciones de la bolsa, sino en las sonrisas de Emily. Amara, que siempre había sido la empleada, ahora era reconocida por lo que siempre había sido en realidad, madre de corazón. Ella nunca buscó ese título, pero se lo había ganado con cada noche en vela, cada caricia, cada sacrificio. Richard lo entendió finalmente. Ya no la veía como trabajadora, sino como parte esencial de la familia. Un día, frente a Emily, le dijo con voz firme y emocionada: «Tú no eres solo nuestra ayuda, tú eres nuestra familia». Amara lloró en silencio, porque esas palabras le confirmaban lo que ya había sentido desde siempre. Con cada semana que pasaba, Emily recuperaba fuerzas. El cabello le volvía a crecer en suaves rizos, su risa llenaba los pasillos y sus ojos brillaban de ilusión. Ya no era la niña débil que pasaba los días en un hospital, sino una pequeña guerrera con una vida nueva por delante. Un día, mientras cenaban juntos, Emily miró a Amara y dijo con ternura: «Mamá número 2, ¿sabes qué? Ahora sí que voy a vivir». Ese instante fue como un sello en el corazón de todos, el milagro se había cumplido. Richard, Emily y Amara no estaban unidos por ADN, pero sí por algo más fuerte, la decisión de amarse, de cuidarse y de caminar juntos. La tragedia que casi los destruye terminó por unirlos para siempre. La mansión ya no era un lugar vacío. Era un hogar lleno de música, juegos y esperanza. El eco de la enfermedad y del dolor quedó atrás, reemplazado por algo que ni el tiempo ni la distancia podrían romper, un lazo de amor elegido y eterno. La historia de Emily y Amara no fue solo un relato de medicina y milagros. Fue una lección para todos, que el amor verdadero trasciende la sangre, las reglas y hasta el miedo. Lo que comenzó en silencio, dentro de una casa y un hospital, pronto inspiró a millones de personas. Se escribieron artículos, se hicieron campañas de concientización sobre la donación de órganos, y familias enteras encontraron esperanza gracias a este ejemplo. Amara, que nunca quiso reconocimiento, se convirtió sin proponérselo en un símbolo de valentía silenciosa. Ella no necesitaba medallas ni aplausos, porque su mayor premio ya lo tenía: ver a Emily sonriendo, corriendo y viviendo. Richard, que había creído que el dinero podía resolverlo todo, aprendió que la riqueza más grande no se guarda en cuentas bancarias, sino en los actos de amor. Emily, que estuvo a un paso de despedirse de la vida, se convirtió en un testimonio viviente de que nunca es tarde para un milagro. Y Amara, que cargaba con la herida de no haber podido salvar a su hermana, encontró redención al salvar a Emily. Años después, cuando Emily creció y contaba su historia, nunca hablaba de diagnósticos ni cifras médicas. Decía algo mucho más simple: «Estoy viva porque alguien que no era mi madre decidió amarme como tal». Ese fue el legado de Amara: enseñar al mundo que ser familia no siempre tiene que ver con la sangre, sino con el corazón y las decisiones que tomamos por amor. Esta historia nos recuerda que los milagros existen, pero no siempre llegan envueltos en luces ni con grandes anuncios. A veces los milagros se esconden en las manos de alguien dispuesto a darlo todo por otro, sin esperar nada a cambio. El amor verdadero no se mide en palabras, ni en promesas, ni en títulos. Se mide en acciones. En la capacidad de decir sí cuando todo parece perdido. En el coraje de ofrecer parte de ti mismo para que otro pueda vivir. Y ese tipo de amor, el amor que arriesga, que se entrega, que transforma, nunca muere. Queda grabado para siempre en quienes lo reciben, y en quienes lo atestiguan. La historia de Amara y Emily es un recordatorio de que los milagros existen, y que a veces, esos milagros están en nuestras manos. Si te conmovió esta historia, compártela para recordarle a alguien que el amor puede ser más fuerte que la adversidad. Y si quieres marcar una diferencia, infórmate sobre la donación de órganos. Tu decisión podría ser el milagro de alguien más.